errores, Señor. No yendo, Señor, a Damasco, Padre, a matar cristianos. No volviendo, Señor, a Jerusalén ni a Tarso, olvidándonos de nuestro pasado y de todo, Señor, y encomendándonos hacia lo que tú nos has llamado, oh Dios Todopoderoso. Que tengamos un encuentro con la autoridad, Señor, para deslastrarnos de nuestras propias opiniones, de no ser sabios en nuestra propia opinión, dejar nuestros argumentos, razonamientos, padres, en el nombre de Jesús, y ser diferentes, tener un cambio radical, oh Padre de la gloria. Te pedimos que nos edifiques en gran manera, Señor. Renunciamos a ser sabios en nuestra propia opinión, porque solamente, Señor Padre, estará en autoridad aquel que está bajo autoridad, Señor. Oh sí, Señor, Dios Todopoderoso, solamente aquel que se empoderará, Señor, y tú lo promocionarás, aquel que sea obediente, Padre. Gracias, nuestra alma te alaba. Declaramos tu sangre sobre todo este lugar. Este lugar hay, Señor, un blindaje total en este lugar de tu sangre. Declaramos un Cordero de Dios. Ahora mismo, Señor, declaramos un lavado cerebral, Señor, de la sangre del Cordero de Dios en nuestro cerebro, en nuestro tálamo, hipotálamo, bulbo raquídeo, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, Padre, en nuestro cerebelo, en todas las partes de nuestro cerebro, que es, Señor, cuando pensamos, el cerebro inmediatamente es la mente, Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos una mente renovada, transformada, Señor, a tu imagen y semejanza, oh Dios Todopoderoso, llevándolo al nivel espiritual, como dice tu palabra, Padre, en Efesios 4:23, oh Dios Todopoderoso. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de nuestra mente, Señor. Hoy nos renovamos, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu enseñanza destile, Señor, como gota de rocío, vivificando las plantas marchitas, oh Dios, y las plantas secas recobren vida mediante la enseñanza, que despertemos a tu imagen y semejanza, como dice el Salmo 17. Estaré satisfecho, decía el rey David, cuando despierte a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Estamos tratando un tema bien importante como es la autoridad, que el no entenderlo ni comprenderlo es la causa de todos los problemas en todas las iglesias. Amén. Y no solamente en todas las iglesias, sino también en el hogar, también en las empresas, en todo sitio. Amén. Tenemos que conocer lo que es la autoridad. Vemos que Dios, para que haya orden, Él ha delegado varios mandos jerárquicos. Amén. Jerarquías. Pero estas jerarquías no es para destrucción, sino para edificación. Amén. Tanto del cuerpo de Cristo como también afuera. Todo marcha, o sea, con autoridades. Donde no hay autoridad, hermano, no hay ley. Cada quien hace lo que quiera. Entonces todo se rige por autoridad. El trono y la autoridad nace del mismo trono de Dios. Amén. Dice que aquel es la imagen misma de su sustancia. Él es la gloria, el resplandor de Jehová y la misma imagen de su sustancia. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Quien sustenta todas las cosas por la palabra, que es autoridad de su infinito poder. Amén. Vemos que todo está regido, las constelaciones, todo, y todo viene del trono celestial. Todo está legislado, regido por el trono celestial, donde se dan las órdenes a través de la palabra. Amén. Y Dios gobierna su iglesia a través de la palabra. Por eso no debemos quebrantar la palabra. El quebrantar la palabra es desobedecer a Dios. Amén. Así que tenemos que ser conocedores de la palabra, tener revelación, porque a veces solamente se tiene información, pero no revelación, y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tenemos que tener un encuentro con la autoridad celestial, con nuestro Padre. No volveremos a ser los mismos. Vemos ese ejemplo de Pablo. Vayámonos a la Escritura, en Hechos capítulo 9.
Pueden decir amén cuando lo tengan. Saulo, no Pablo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Tenía una comisión y una misión. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Perseguir a la iglesia equivale a perseguir a Cristo. Perseguir a los cristianos significa perseguir a Cristo. Es lo mismo. Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le pregunta Jesús. Él dijo: ¿quién eres, Señor? No conocía a Dios y trabajaba para Dios según su creencia, pero no conocía a Dios. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces es patada. Amén. Dale puntapié contra el aguijón, contra una púa. Amén. Imagínese una persona descalza dándole puntapié, hermano, a una púa. ¿Quién va a ganar ahí? Amén. Dice el pastor Richard que gana la púa. Dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué significa eso? Rendición, sumisión, doblegación. Mire, ese resplandor de luz le cayó muy bien. Le quitó toda ceguera espiritual. Amén. Así debemos de decir: Señor, ¿qué quieres que haga? No ser sabios en nuestra propia opinión. Amén. Y le dijo, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Amén. Vemos que desde aquí Pablo tuvo un encuentro con la autoridad principal. Y como sigamos en nuestra rebelión, tengamos raíces de rebelión en nosotros, hermano, vamos a tener una caída, vamos a ser quebrantados. No se sabe de dónde cayó Pablo, del caballo, de un camello, amén. Pero sí sabemos que ese resplandor de luz lo tumbó y cayó a tierra, quebrantado. Un hombre que era orgulloso, pero claro, quiero decirle algo, quiero resaltar los hechos, los atributos que tenía, las cualidades que tenía Pablo. Aún, hermano, siendo una persona no nacida de nuevo, él le trabajaba con pasión a Dios, hermano, con devoción, era incansable trabajándole, o sea, creyendo que trabajaba para Dios, amén. Así nosotros a veces creemos que trabajamos para Dios en nuestra propia opinión, en nuestra propia vanagloria y otras cosas. Y vemos que ese resplandor de luz, hermano, lo transformó, fue quebrantado. Tanto así que dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Renuncio a mis planes, renuncio a ir a Damasco, renuncio a ir a Jerusalén, renuncio a ir a la otra ciudad, a Tarso, donde él era. Amén. Saulo de Tarso. Hay personas que muchas veces llegan a la iglesia, dice: ya nací de nuevo, pero vemos que siguen en su vida antigua, todavía siguen yendo, aunque le impidieron ir a Damasco, pero dicen: no importa, me vuelvo a Tarso, me vuelvo a Jerusalén. Pablo renunció de todos sus planes que tenía, amén. Se fue ¿a dónde? A Arabia. Y allá, hermano, duró como, creo que alrededor de 17 años el Señor procesándolo. Pero ya ustedes saben que en estos momentos, cuando él quedó como ciego por ese resplandor de luz, Dios le dijo: entra en esa ciudad y se te dirá qué de hacer. Vemos que Saulo, quebrantado, hermano, quedó como ciego y se metió en ayuno y oración. Y vemos que Dios manda al discípulo Ananías que vaya allá y lo ore. ¿Para qué? Para que las escamas de los ojos se le abran. Necesitamos un Ananías, amén, que imponga las manos sobre nosotros. Pero hablo también espiritualmente, que te diga la verdad para que quite esa ceguera, quite todo ese paradigma, ese patrón, o sea, que tenemos nosotros a veces.
Necesitamos esos Ananías, amén, que nos devuelvan la vista espiritual, porque creemos que estamos sirviendo a Dios, pero no estamos sirviendo a Dios, amén. Y vemos que Saulo fue diferente, fue capturado por Dios, amén. Llevó cautivo todos los pensamientos a Cristo Jesús. Fue capturado, recapturado nuevamente por Cristo, amén. Fue recapturado y fue cautivo de Cristo. Ya no eran sus pensamientos, sino los de Cristo. Ahora sí entiende este pasaje de la Biblia. No solamente aplica a demonios, ni tampoco a palabras y a pensamientos malignos. No, no. También aplica otras cosas. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Que aunque andamos en esta carne, amén, no militamos según la carne, sino las armas de nuestra milicia. Habla de una guerra espiritual. Son potentes, poderosas en Dios para derribar fortaleza y todo argumento y toda fortaleza y todo argumento y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, capturando pensamientos. Capture las ideas que no son de usted. Amén. Permita que Cristo capture esa idea que no es de usted. Amén. Que la que va a ser, mire, si implica obediencia a Dios. Amén. A veces no miramos si implica obediencia a Dios. Y enseguida ya va que esto se ve bueno. No, hermano. Mire, ahorita vamos a ver un antiejemplo a Pablo. Vemos que Pablo sí fue un hombre que se dejó ser prisionero de Jesucristo. Él decía: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque ya, y preso en el Señor, porque ya él renunció a todas esas cosas. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias cuando era fariseo y otras cosas? Tenía privilegios siendo fariseo. A los fariseos le daban lo mejor, hermano. Tenía credenciales, tenía grandes privilegios, y después le tocó pasar aflicciones por Cristo. Le dijo: le enseñaré, dijo Cristo, lo que es de padecer por causa de mi nombre. Y dijo él: cuántas cosas eran para mí ganancias, y las tengo como estiércol, como basura, para conocer a Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, amén, sino por la gracia que es Cristo, amén. Él renunció a muchas cosas inmediatamente y se dejó capturar los pensamientos, amén. Dividió el alma del espíritu. Hay cristianos que muchas veces no diferencian, hermano, lo que es dividir el alma y el espíritu. Todavía no usan bien la espada, que es la palabra, que es cortante. Alma, échate para allá. Tú no puedes estar unida con el espíritu, porque vas a confundir lo almático con lo espiritual. Amén. Y siempre lo he dicho. A veces a una persona le hacen una invitación cristiana. Vamos a poner a alguien que está yendo a la iglesia y le hacen una invitación del mundo, porque sabe que es, o sea, el mundo. En el mundo están las pompas, los lujos, amén, y muchas cosas, otras vidas sociales y otras cosas. Entonces la persona prefiere ir a un evento mundano, puede ser cumpleaños, puede ser matrimonio, otras cosas que no tengan nada que ver, por no ir a la iglesia. He conocido varios hermanos que han pasado casos fuertes. Una vez un amigo mío, o sea, cuando yo estaba empezando en el Evangelio Nuevo, lo invitamos a ir a la iglesia, le rogamos y no fue. Ese día él se fue con un amigo a beber, y recuerdo por aquí cerca, en una pelea, el amigo de él era con el que estaba bebiendo, era una persona que buscaba muchas riñas y pleitos, y el trago le caía mal, y quizás otras cosas. Bueno, y entró en pleito con dos policías que estaban ahí. Él hirió a un policía, y entonces el policía en venganza andaba buscando, y el amigo mío tuvo que irse para Colombia inmediatamente. Despreció una invitación que le estábamos haciendo cristiano y se fue para la otra. Entonces usted tiene que diferenciar, hermano, qué es lo espiritual y qué es lo carnal. Amén. La espada de la palabra dice que es como, o sea, es la luz. Yo no he venido a traer paz, he traído espada. La espada es la que divide las tinieblas de la luz, divide la mentira de la verdad. Amén. Es una luz que va a dividir, hermano, y vas a saber que es mentira y que es verdad. Conocerás la verdad, la espada, y ella te hará libre. Amén.
Entonces vemos que Saulo, hermano, tuvo un encuentro con la autoridad y no volvió a ser el mismo. Vemos que tuvo un cambio radical. Amén. Pero podemos encontrar otro pasaje en la Biblia de un hombre que, aunque fue ungido por Dios, fue llamado por Dios, pero no renunció a su temperamento, a sus convicciones, o quizás anduvo en obediencia pero poco tiempo. Por eso es que a veces dicen, mira, lo ungieron como pastor y ahora anda fuera de orden. El pastor que lo ungió ni siquiera tiene conocimiento espiritual, no tiene discernimiento. ¿Cómo ungió a ese loco? Hermano, en ese momento cuando lo ungió andaba bien. Sí. Es más, el mismo Luzbel también dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que salió en tu maldad. Y era un querubín precioso, cubría la gloria de Dios. Quizás dirían, bueno, ¿y Dios cómo permitió un querubín que después, más tarde, iba a ser Satanás? ¿Cómo lo permitió? No, hermano, es que la gente cuando anda en un tiempo de obediencia, vemos, José, que lo promueven, amén, porque esa es una ley que se cumple. Ya que se tuerce es otra cosa, más tarde. Entonces vemos a Saúl, hermano, que anduvo en completa obediencia, valeroso, apasionado en las cosas de Dios y amaba a Dios, lo quería. Pero ¿qué pasó? Que después se desvió, amén. Y les invito a que nos vayamos al pasaje de Samuel 15, del 1 al 7, primera de Samuel. Esto concuerda también en el mismo espíritu con la enseñanza que dio la pastora. O sea, el guía que nos conduce, el guía divino, que es el Espíritu Santo. No debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Dejemos que el guía divino, el que nos conduce a toda la verdad, sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Él nos dirá toda la verdad y nos conducirá a toda la verdad. Primera de Samuel 15, del 1 al 7. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey. ¿Quién lo envió? Dios. Yo fui ungido porque lo quiso ungir por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, óiganlo bien, está atento, ministros de Dios, estén atentos a las palabras de Jehová. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Tienes que matar el pecado y todas esas cosas que tú hacías. Hazlo picadillo. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos y asnos. Paro aquí por algo, que creemos que Dios es un Dios cruel. Cuando vemos todas esas cosas, y yo también anteriormente no me había convertido, pero yo decía que Dios era malo, era cruel, que Dios tan tremendo. Cuando agarró, que eso lo vamos a tratar más tarde, el pecado de Aarón, que hizo el becerro de oro, agarró todo el becerro de oro, manden a derretir, les abrieron la boca a todos mis hermanos, los que habían participado en eso, y les echó el oro derretido. Y yo, Dios mío, me lo vi en películas y qué Dios tan malo. Bueno, yo estaba empezando y yo no me convertía por eso. Pero lo que usted no sabe es que una ratica que usted perdone, hermano, después más tarde van a ser miles de ratas que le van a destruir. Y un bebecito así se convertía después en un malandro tremendo, en un devastador, en un cruel, que iba a agarrar a los israelitas, hermano, y les iba a abrir las entrañas y le iba a hacer de todo. Entonces el Señor, en su omnisciencia, ¿qué es omnisciencia? Conocimiento con antelación de los hechos. Antes que algo ocurra, ya Dios ya se vio toda la película y sabe quién va a ser hermano. Por eso decía, maten a todos, porque, bueno, ya que vemos un tema profundo que es la iniquidad. Era una iniquidad fuerte, amén. Un registro de pecado que iba de generación en generación. O sea, toda esa simiente estaba pero bien contaminada. La de los amalecitas, filisteos y todos los que el Señor mandó a exterminar, todo ese pueblo. Dios decía: no te apiades de él, ni tengas misericordia. Le dijo así, amén. Y Saúl se apiadó, tuvo misericordia. ¿Y quién lo mató? Un amalecita. Lo que tú perdonas que es malo, después eso mismo te va a destruir. Amén. Aquí no es sentimentalismo, aquí no es nada, hermano. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y tienes que apartar lo almático,
de lo espiritual. Amén. Vemos la orden, o sea, que le da de exterminar a todos. ¿Por qué? Porque ese pueblo era malo, era cruel. En el 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista. Amén. Entonces vayámonos ahora, cuando desobedece la orden, vayámonos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño, aquí es cuando lo desechan, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no. 17, capítulo 15, versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. La orden era hasta acabarlos. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mire lo que responde Saúl, y así hay muchos cristianos también, les gusta justificarse. Dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Mire, obedeció la voz de Jehová. Dice aquí: fui a la misión que Jehová me envió. Sí fue, pero eso es obediencia media. Amén. Cumplió, pero fue a medias. Amén. A veces creen 50%, pero hay que ser conforme a lo que está escrito, que es conforme, igual. Conforme es igualito, no más o menos ni parecido. Cuando Dios te dé una orden, hermano, Dios quiere que la hagas completa. Amén. Aquí a medias no vale. Amén. Dice: fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalek. He traído a los amalecitas. La orden era que los mataran. Amén. Traerlos todos. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová, que es autoridad. La autoridad principal es la palabra de Dios. Amén. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, mejor que un buey, mejor que $100, mejor que $1.000.000. Amén. La obediencia es mejor que todo el dinero. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación, o sea, de brujería, es la rebelión. Un rebelde es un brujo. Amén. Ni siquiera hay diferencia entre un brujo y un rebelde. Igualito. Amén. Dice: y como ídolos de idolatría es la obstinación. Cuando tú estás terco, hermano, que no quieres hacer caso, eres un idólatra también. Igualito. El pecado de idolatría es aquel que hace resistencia, que no quiere obedecer, que está obstinado. Amén. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, que es autoridad. Amén. La autoridad principal. Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Amén. Vemos, hermano, que este hombre, en su propia opinión, tomó una decisión de dejar vivo lo mejor del ganado. ¿Para qué? Para agradarle a Dios. Él dijo: a Dios me lo he hecho en el bolsillo, hermano. Dejando lo mejor, las mejores vacas, los mejores bueyes, los mejores. Y enseguida, cuando Dios vea o sea, voy a sorprender a Dios. ¿Quién va a aconsejar a Dios? Nadie tiene derecho de aconsejar a Dios. Amén. Nadie. Dice: ¿quién aconsejará a Dios? El Espíritu de Dios. Dice que Dios es inescrutable. Amén. Porque ¿quién conoció la mente de Dios sino Dios mismo? ¿Y quién podrá aconsejar a Dios? Nadie. Entonces, hay gente que dice: a Dios le faltó esto, voy a meter esto aquí, voy a meter el arbolito de Navidad. A Dios le faltó las lucecitas, voy a ponerlas aquí en la iglesia, voy a ayudar a Dios. Y vemos que fue desechado por eso. Y hay muchos ministros enfermos que están cayendo, y los he visto, hermano, en la idolatría que ha venido. Amén. Y que siempre está. La gran Babilonia. Salieron de Babilonia, pero Babilonia no ha salido de su corazón, lo tiene. Amén. Con arbolitos y un poco de cosas, los altares, hermano. Esa es una falta de respeto, es abominación. Este pueblo, hermano, me alaba de labios, mas su corazón está lejos de mí. Validan mi palabra con los mandamientos y tradiciones de los hombres. Amén. Y dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo.
Y dice la palabra de Dios que dejemos las tradiciones, que no nos dejemos llevar por tradiciones, ni filosofías, ni huecas sutilezas, ni por los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Y dice que las tradiciones y las costumbres de los pueblos son válidas. Entonces, la mayoría de ministros, hermanos, están siendo sabios en su propia opinión. Hay cantidades metidos en Babilonia. Amén. Y vemos que juzgan una situación para agradar a Dios. Aquí Él le dejó lo mejor del ganado. Le dejó, o sea, para sorprender a Dios. Pero Dios lo mandó fue a obedecer la palabra. Amén. Y vemos que eso nos trae consecuencias. Nos puede traer la muerte. Amén. Lo que tú perdonas te puede matar. ¿Quién mató a Saúl? Un amalecita. Llegó el joven que mató a Saúl, alegre, el amalecita, llevándole la noticia al rey David. ¿Para qué? Digo, le doy la noticia y enseguida David es rey de toda Israel y me va a dar un puesto bien grande, un cargo bien grande. Y le llevó hasta la corona y todo. Aquí está, le quité la corona. Le dijo, ¿cómo? ¿De dónde eres? Y dijo, soy amalecita. Dijo, tu misma boca ha atestiguado contra ti. O sea, tu misma boca ha atestiguado contra ti. ¿Por qué? Porque David sí era temeroso. David sabía que Dios había mandado exterminar a todos los amalecitas y por lo tanto no lo podía dejar vivo. Y vemos que llegó Samuel, hizo picadillo al rey Agag también. Vino y dijo, ¿dónde está? Y el hombre, no, ya pasó el susto, todo, me perdonó la vida, ya pasó. Dijo, así como tú dejaste a muchas madres sin hijos, ahora tu madre también va a quedar sin hijos. Y lo hizo picadillo, hermano, no tuvo compasión ahí. Amén. Así es, hay que darle duro al pecado, no tener compasión ni nada. Amén. Porque eso nos va a destruir a nosotros después, más tarde. Y aquí no valen las buenas intenciones. Amén. Aquí vale es la obediencia. Aquí no valen los mejores regalitos y eso. No. Aquí vale obediencia. Amén. Obediencia a Dios Todopoderoso. Amén. No debemos quebrantar su palabra. Hoy en día la mayoría de cultos y servicios se están haciendo mezclados. Agarran todo lo que está fuera del arca que tiene muerte y lo meten dentro de la iglesia y traen muerte. Amén. Y lo que explicamos ayer también, agarran Parra Montés y lo traen también a la iglesia. Vamos a hacer un potaje aquí, a darle la doctrina, porque la olla es donde se prepara el alimento y se le da todo. Amén. Y después eso está envenenado. Matamos las ovejas. Tenemos que tener cuidado, hermano, el pasto que le damos a las ovejas. Las podemos indigestar, matar. Por eso dice, no hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Por cada palabra que demos los hombres delante de Dios tenemos que dar cuenta porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Amén. Amén. Del maestro de los que predicamos depende que se vayan para el cielo o para el infierno. Amén. Entonces tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que enseñamos. Es una gran responsabilidad. Y vemos que aquí Saúl fue desechado, no porque se robó ni nada, ni hizo como acá, voy a esconder un manto babilónico para... No, hermano, él lo hizo para Dios, no para agarrárselo para él. Amén. Era una buena intención, o sea, la de Saúl, pero en desobediencia. Amén. Y Dios justificó eso. Dios no dará por inocente al que es culpable. A Dios nadie lo compra. Así que tengamos cuidado. Dice la palabra de Dios, reconoce a Jehová en todo tu camino. Creo que está en Proverbios 3:5. Vamos a buscar. Proverbios 3:5, sí. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. ¿Qué es fíate? Que confías. Confía en Jehová de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia como tú crees. Reconócelo en todos tus caminos. Toda decisión que tú vayas a tomar, tienes que reconocer si está Dios o no está Dios. Si implica obediencia a Dios o no implica obediencia. Si Dios te mandó a hacerlo o no hacerlo. Juego extraño es servir para Dios, pero sin autorización de que Dios te haya mandado. Amén. Es
juego extraño a veces, como pasó ayer, usurparon la autoridad principal, que era la de Aarón. Amén. Aarón no había dado órdenes para nada. La cabeza que Dios había puesto no había dado orden de quemar incienso. Amén. Dios trata todo a través de cabezas. Amén. Yo no creo una iglesia donde hayan 3 pastores y tengan la misma autoridad. Tiene que haber alguien, o sea, dice, sobre un alto vigila otro más alto, y sobre ese alto otro más alto. Amén. Pero siempre hay problemas cuando ponen 3. Eso nunca funciona, eso no funciona. Tiene que haber alguien, o sea, que Dios ponga en jerarquía mayor. Dios siempre, hermano, trataba con una cabeza, trataba con Moisés, después con Josué, y así sucesivamente. Amén. Entonces, vemos, hermano, que, vuelvo y repito, juego extraño es servir, pero sin ser autorizado. Aquí ellos no fueron autorizados. En ese momento Dios no los mandó. Dice, Dios no los había mandado a quemar incienso, y ellos lo hicieron. Entonces Dios lo aceptó y le costó la vida. Dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, te irá bien, aunque estés torcido, pero Dios va a enderezar tu vida. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos los huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Sin embargo, David también, hermano, tuvo un error cuando vino y vio el arca, y él quería llevarlo allá a Jerusalén, a Judá, pero lo hizo sin revelación. Tenía una buena intención David. Lo que estaba haciendo David era bueno, que iba a llevar el arca, pero no tenía revelación. No indagó cómo era que se llevaba el arca. El arca tenía que llevarse con sacrificios, derramando sangre, haciendo una carretera de sangre. Tenían que ir levitas, gente preparada, no cualquiera. Se metió Usías, hermano, que vio que tropezó el carro, y Usías no era ni levita, un levita, sino era un soldado común. Y se metió porque era una buena intención la de Usías, no dejar que se cayera, o sea, el arca se iba a caer, pero más santa estaba la tierra que Usías, sí, que Usías. Amén. Mejor es que preferiblemente, o sea, hubiera caído en la tierra. Más santa estaba porque él no estaba consagrado, él no estaba preparado. Así llegan muchos acá y empiezan pum pum a darle a esto, dale. Y agarran aquello y agarran hasta los niñitos y todo. Hagan respetar esto, hermano, tengan conocimiento, amén. Revelación de que esto no lo pueden estar tocando otras personas, amén. Tienen que ser consagrados, amén. Y el que toca esto debe de mantenerlo limpio. Si está sucio, tú no quieres a Dios, amén. Amén. Porque lo de Dios es consagración. Y tú para limpiando y teniendo en buen estado. También tu devoción hacia Dios se conoce cómo tienes la vida. Prefieres comprar un celular, hermano, que a veces no lo tenemos nosotros. Tenemos el celular rayado y todo eso. Y con un poco de rayas y de todo. Y no hay fotos. Y entonces, ahí prefiere a gente que tremendo celular, hermano. Y la Biblia bien fea. Amar a Dios. Sí. Entonces ahí se ve tu devoción hacia Dios, pero el que ama a Dios no. El pastor David tiene una colección de Biblias. Le gusta hacer, y yo también allá tengo varias Biblias así. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la pasión. Dios me llamó a ser maestro. Bueno, antes era más difícil, ahora es más fácil porque ya eso está ya en la tecnología. Pero tenía referencia, tenía todo eso, concordancia, todas mis herramientas. Hay gente que dice, yo soy maestro de obra, y no tienen ni una cuchara, no tienen nada. Entonces sí también, o sea, debemos de tener todas las herramientas, amén. Y presentarnos en la iglesia no con Biblia, ¿no? Eso es una vergüenza cuando alguien agarra, hermano, lo predicó la pastora el día aquí, y aquí también lo hemos visto también. Ni siquiera carga una Biblia ni nada. Y más si eres ministro o ministra o líder, eso se te ve mal, estás dando mal ejemplo. Amén. Entonces de verdad que tenemos que cambiar de actitud, o nos cambiamos el nombre.
como le dijo Alejandro Magno, aquel soldado que se andaba escondiendo en la guerra. Y después cuando él pasó revista, después de la guerra, vio que tenían todo rodeando un hombre, y él, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es esa algarabía? ¿Qué pasó aquí? Dijo, no, que le estamos llamando la atención, mi señor, porque en la guerra vino él y se escondió, se metió en una cueva y no nos ayudaba, y nosotros peleando aquí. Le dijo, vení acá, ¿cómo es tu nombre? Le dijo, yo me llamo Alejandro. ¿Cómo? No oí bien, ¿cómo es tu nombre? Y le dijo, Alejandro. O sea, Alejandro Magno fue el que lo llamó y concordaba. Pero era tocayo, ¿cómo es tu nombre? Y le dijo Alejandro, pero ¿cómo es tu nombre? Y era Alejandro, Alejandro, te he dicho la verdad. O te cambias el nombre o cambias de actitud, porque a mí no me vas a avergonzar. Así andamos avergonzando a Cristo. Amén. Tenemos que cambiar de actitud y ser cristianos de verdad, cristianos radicales. Amén. Amén. Entonces, a veces tenemos cultos mezclados. Los cultos mezclados son desde hace tiempo. Vemos a Aarón, hermano, que Aarón estaba ministrando al Señor. Lo había dejado Moisés en responsabilidad del pueblo, mientras yo voy allá y que el Señor me dé las tablas. Él se fue al monte a buscar las tablas, hermano, fue a orar. Duró 40 días y 40 noches y el pueblo se desesperó. Como cuando a veces están hablando, llega una visita a su casa y usted hablando y el tema está importante y el muchachito llorando y llorando y usted le había dicho que no le iba a dar celular. Yo he visto varios padres así, lo he visto con mis ojos. Que no te lo voy a dar, le dice, y lo tienen castigado. Pero en la conversación está tan tremenda, toma, agarra. Y siguen charachando. Así su Aarón también. El pueblo, hermano, estaba que le caía encima, lo iban a linchar y todo, hermano. Que no, si Moisés ya se murió, ya queremos un líder, queremos a alguien, o sea, queremos adorar algo, porque ya se fue Moisés, ya no tenemos ya figura paterna, no tenemos nada. Y entonces vino él, ya quédense tranquilos, denme todas las alhajas, toda la liquidación que recibieron allá cuando eran esclavos allá en Egipto. Le empezaron a dar zarcillos, collares, todas esas cosas. Y vino y lo mandó a fundir. Y vino y se los puso ahí, ya quédense quietos, le dio el celular, hermano, al poco de bebecito, de muchachito, y todos ahí, hermano, alegres con ese becerro de oro, el culto becerril. Ese culto era de allá, de Egipto, práctica pagana. Y muchas veces también no se mete en práctica pagana, o sea, lo que estaba Egipto representa al mundo, también lo traen a la iglesia. Amén. Y lo consagran a Dios como lo hizo, lo pueden leer ahí. Aarón que dijo, oye Israel, hoy es fiesta consagrada a Dios, con un becerro de oro, una mezcla, un becerro de oro, y era el culto, era para Dios. Cuando Moisés baja, hermano, le dio una rabia pero tremenda, y con las tablas, tanto que las partió inmediatamente, hermano. Y castigo para toda esa gente. Y también yo creo que las tablas esas se partieron, lo que hubieran idolatrado esas tablas, escritas con el dedo de Dios, hermano. Inmediatamente la gente hubiera visto, o sea, el valor más grande de esas tablas que a lo que decían. Amén. Vemos otro también con un culto mezclado. Lo podemos ver en el pasaje de la Biblia, en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 17, versículo 1 al 13. Hay un personaje llamado Micaías que le hurtó un dinero a su mamá. Le robó 1100 ciclos de plata. Era un robo bien grande. Y la mamá lanzó una maldición porque no sabía quién se lo había robado. Y después llegó arrepentido. Era fuerte las maldiciones de los padres. Y él enseguida se asustó y le dijo enseguida, madre, yo fui el que te robé los 100 ciclos, toma, aquí los tienes. Y ella se echó a reír, hijo, gloria a Dios, menos mal, o sea, este dinero, sabe que yo lo tenía consagrado para Dios, o sea, y mandé a hacer unos ídolos, unas tallas, manda a hacer tallas y ídolos, porque vamos a hacer casa de dioses y tú la vas a tener, tú la vas a administrar. Y entonces faltaba era el levita, nada más aquel que predicase la palabra, o sea, que oficiara servicio, mandaron a hacer terafines, mandaron a hacer fotos y de todo, hermano, ahí como consagrado a Dios. Tenían ídolos paganos ahí. Y enseguida iba pasando el levita y
¿Dónde eres? No, yo soy forastero, yo soy levita, no tengo dónde estar. Bueno, quédate aquí, te contrato desde hoy, te doy comida, te doy todo, te doy ropa, pero quédate aquí ministrándome. Y entonces él ministraba para Dios, era levita, pero con el poco de ídolos ahí metido. Así hay iglesias también, hermano. Ministrando para Dios, cultos mezclados, a Dios no le gustan las mezclas. Amén. Mire, se puede tener temor de Dios y se puede hacer lo malo. Yo creía, hermano, que la gente que temía a Dios no hacía lo malo. Hay gente que, ahí está en la Biblia, hermano. Ahora no le doy la cita, pero sí sé que está en Primera de Reyes. Amén. Donde la caída de Samaria. Usted sabe que los samaritanos fueron llevados cautivos por los asirios. Y ellos viendo, o sea, que se habían apartado de la ley y que estaban haciendo lo malo, Dios envió juicio para ellos, para los samaritanos. Porque los samaritanos, ellos eran del pueblo de Dios. Solo que ellos se mezclaron con los pueblos que los cautivaban, con las naciones, y agarraron todas las tradiciones, todas las cosas, todas las prácticas. Segunda de Reyes 14:20. ¿Alguien lo puede leer? De verdad que me gustaría para que confirmen que se puede temer a Dios y se puede hacer lo malo. Hay tantos pastores hoy en día temiendo a Dios, hermano, y hablando de la palabra de Dios y haciendo lo malo también. Pastores homosexuales. Pastores homosexuales. Sí. Primera de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 14:20. Ya lo voy a leer. 14:20. Dice: los trajeron luego sobre caballos y los sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías. Donde dice que ellos temían a Dios y honraban a sus dioses. Búscalo así, temían a Dios y honraban a sus dioses. Apóstol, este es el pasaje donde dice que los leones se los comían. Sí, se los comían porque habían dejado la ley de Jehová. Sí. Y les vino juicio, castigo a los samaritanos. ¿Y tú cómo dice? ¿Caída de Samaria? Sí, pero busquen, temían a Dios. 33, Segunda de Reyes 17:33. Temían a Jehová, buscaban a Dios, según la costumbre de la gente de donde habían sido trasladados. Sí, se practican en la iglesia costumbres del mundo. ¿Y 23, pastor? Segunda de Reyes 17:33. Bueno, pero desde el 32. Pero dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Pero si usted se lee toda la historia, el mismo rey que estaba ahí, que era pagano, al ver el juicio, que los leones se lo estaban comiendo, les recomendó, búsquense un sacerdote, un levita, para que ellos vuelvan a la palabra y le lean la palabra, para que Dios los perdone. O sea, los mismos inconversos les recomendaron eso. Y ellos sí, en verdad había un levita, les daba un sacerdote, les daba la palabra, pero ellos siguieron honrando a Dios y con las costumbres paganas, y honraban a sus dioses. Así usted ve cantidades de pastores, hermanos, de ministros, conduciendo al pueblo, y son temerosos de Dios, hermano, hasta honrados, no les gusta hacer lo malo ni nada, pero con la idolatría, honrando el paganismo, adorando a Nimrod, a Talmud, a Semiramis, a todas esas cosas, hermano. Porque ya ustedes saben la historia del arbolito de Navidad, la historia de la Navidad, de todas esas cosas. Amén. ¿De dónde viene? Que esto es una fecha que el mundo ha inventado y están siguiendo la corriente de este mundo, que lo han inventado hijos del diablo
Y vemos que los mismos pastores avalan eso y enseñan a sus feligreses con esas mismas costumbres. Vemos que Jesucristo, hay 4 pruebas de que no nació, y eso es otro tema que después le vamos a traer. Amén. No nació verdaderamente en diciembre. En esa fecha eran los dioses paganos de Osiris, Talmud, Júpiter, puro, o sea, el solsticio de invierno, o sea, puros dioses paganos. Y ahí metí el festival invernal, la fiesta del dios Sol, el festival carnavalesco, las fiestas del Yule, y un poco de fiestas paganas que se celebraron el 25 de diciembre. ¿Y qué hizo en el año 325, en el concilio de Nicea? Vino en ese tiempo un emperador, Constantino, y vino y implantó la fiesta de la Navidad, o sea, el nacimiento del Señor Jesucristo en el año 325, desde ahí empezó a celebrarse. Eso lo inició la Iglesia Católica y las hijas, las rameras que salieron de ahí, amén, las iglesias evangélicas, todas esas cuestiones, la están practicando. Vuelven a hacer lo que hacía la madre, porque todas estas iglesias salieron fue del catolicismo, amén. Martín Lutero fue el protestante y empezaron, o sea, a nacer cantidades, el movimiento de John Wesley y otros más, el metodistas y los presbiterianos, de aquí salieron y están volviendo a la madre. La madre de la ramera es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ella es la que rige al mundo, lo que diga el Papa, lo que diga la Iglesia. Es una bestia que tiene poder, una bestia escarlata. Los cardenales se visten de rojo, todas esas cosas. Entonces, vemos, hermano, que de ahí salieron las hijas, y las hijas vuelven a hacer, dice, vi una bestia grande, una mujer montada en una bestia escarlata. Tenía en la frente un hombre lleno de un cáliz lleno de abominación. Un cáliz es una doctrina llena de abominaciones. La Iglesia Católica tiene un cáliz, una doctrina tremenda. Amén. Y dice, y estaba ebria de la sangre de los mártires de la iglesia. Mató a cantidades de cristianos en aquellos tiempos de la Inquisición. Ebria, borracha. Y dice, cuando la miré, dice el apóstol Juan del Apocalipsis, me asombré con gran asombro. O sea, una redundancia, mucho con demasiado. ¿Cómo es esta, siendo una mujer que representa a la iglesia, la mujer, cómo mata a tanta gente? O sea, se asombró con gran asombro. Entonces, dice, y tenía en su frente un nombre lleno de abominaciones, un nombre de blasfemias, y habla de las hijas, o sea, las hijas de la ramera, las que salieron de ahí, todas esas iglesias. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia se está llenando de mucha tradición. Dice, la costumbre de nuestros pueblos sus pares. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para la salvación. Vemos que no vamos a ser salvos si nos ponemos a practicar todas estas cosas. Tiene que ser la leche pura, la leche no contaminada. Todo esto nos va matando, amén. Me gustaría cerrar aquí con en Colosenses. Vámonos al libro de Colosenses. Que no nos dejemos llevar por huecas sutilezas, según los rudimentos de los hombres. Sí. Mirad que nadie os engañe, que ningún pastor nos engañe. Amén. Usted tiene que tener valor, hermano, para rebelarse contra eso. En el sentido, deje que ellos lo practiquen, pero usted no. Amén. Y se lo digo, y lo confieso acá. Yo al principio quise denunciar eso, o sea, en la primera iglesia donde yo me congregué, yo era, o sea, nuevo. Pero yo, o sea, nací con celo del evangelio. Y nací despierto, porque yo decía, yo no me pongo el disfraz, el uniforme de evangélico ni nada, ni de todo eso, esos son uniformes. El que es testigo de Jehová, usted lo ve que se pone el uniforme y camina como un testigo de Jehová y se porta, amén. Da fruto testigo de Jehová, el adventista da fruto adventista. Y casi todos dan esos frutos. O sea, según el molde que le hayan puesto. Pero vemos que Cristo no vino a formar religión. Somos cristianos.
seguidores de Cristo, amén. Pero todo eso son puros nombres que vemos, o sea que a veces se ponen moldes. Para usted entender la palabra, usted tiene que deslastrarse y olvidarse que es evangélico, que es pentecostal, que es testigo de Dios. Aceptar la palabra pura como es y recibirla, más nada. Porque si no va a llevar de ese molde, así como la entienden los evangélicos, usted la va a entender. La mayoría de evangélicos, hermanos, tienen cantidades de desvíos, pero bastante. Casi todas, no existe ninguna religión perfecta. El único es Cristo. Yo soy el camino, soy la verdad, es un solo camino. Es mentira que todas las religiones lleguen a Cristo, amén. Es un solo camino. Es la única verdad y es la única vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Escudriñar las Escrituras. Aquí está la verdad, porque parece, ahí está la verdad absoluta, que ellas dan testimonio de mí y donde está la vida eterna. Ahí más nada, y en Cristo. Pero yo dije, Señor, ¿dónde me voy a congregar? Bueno, lo mejorcito que veo es los evangélicos. No que tenga la verdad completa. Yo, o sea, nuevecito, me fui a congregar, pero sabía que había muchas falencias y muchas faltas. Y era consciente de eso. Bueno, cuando me empiezo a congregar, estaba en una iglesia, hermano, que esa era de verdad Babilonia, o sea, bonitos por todos lados, lucecitas, cantaban villancicos, hacían las cuestiones del teatro del nacimiento del niño Jesús. Y yo me llené, hermano, de algo, un celo por las cosas de Dios. Y recuerdo que yo iba a denunciar eso. Y viene y me agarra un hermano, el mentor mío. Me dice, ven acá. Uno cuando llega a una parte, uno no puede llegar a seguir así. Uno llega, en ese tiempo se usaban los carteros y todo. Si uno va a un banco a trabajar, tiene que llevar la correspondencia, llevar por aquí, empiezas. Ya cuando empiezas a escalar, ya lo puedes hacer. Tú tienes razón, y él era maestro de la palabra. Y él sabía, o sea, que eso era una buena, pero nunca la denunció. Y entonces dijo, tú tienes razón, yo me he dado cuenta y yo sé el trasfondo. Entonces, pero espera que te llegue tu tiempo. Yo me aguanté bastante tiempo, me tapé la boca y guardé el silencio. Hasta el tiempo de Dios, que Dios por una profecía me dijo, no calles, habla, ya es el tiempo de hablar, no de callar. Y así lo hice y Dios me respaldó. Entonces, pero no es que usted vaya y no, espera el tiempo y que sea Dios el que lo haga, el que lo envíe. No lo haga por su propia cuenta. Y allá los que están haciendo mal, cada quien va en un camino. Usted cumpla con correr bien y que lleve una vida de santidad. Y si Dios le place agarrar a usted para que usted denuncie, hágalo, a ver, porque ya es respaldado por Dios, pero no lo haga por su propia cuenta. Y aquí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, lo que han enseñado el mundo, y no según Cristo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Corintios. Amén. Entonces, la autoridad máxima es la palabra. Aquí no valen buenas intenciones. Amén. ¿Se complace Jehová en los sacrificios o que se obedezca a su palabra? Obedecer la palabra, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, oye bien, la orden que te están dando, el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Miren, tenemos que prestar atención. Acontecerá, Deuteronomio 28, que si oyeres la voz de Jehová, que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tienes que oír atentamente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, guardando todos sus mandamientos y poniéndolos por obra, bendito será. Hay que oír atentamente. Y aquí Saúl no oyó atentamente, porque mire lo que dijo, yo he cumplido la misión de él, pero no oyó atentamente que tenía que exterminar a todos los amalecitas y a los hijos del Canaán. Entonces, aquí las buenas intenciones no valen, y tenga cuidado si quizás lo desechan o viene una enfermedad por estar enseñándole al pueblo cosas erradas. Dice el Señor, antes que vaya a llevar a muchas personas al infierno, mejor lo corto. Y yo he visto ministros, ¿verdad? Hubo uno que era un general de Dios. Amén. Ese hombre era tremendo, William Mario Branco. Tremendo, hermano. Ese hombre oraba, una vez llegó una niñita y ahí está el testimonio. Y todo, en video.
en los tiempos de antes, bueno, no sé cómo lo hicieron. Y entonces viene la niña y me dice, ¿cuál es tu problema? Que soy ciega, no veo. Tenía como unos 9 años. Le digo, ¿y tú crees que el Señor puede hacer? Digo, sí, yo creo. Y él decía, voy a orar por ti. La iglesia orando y él empezó a orar. Y cuando empieza a orar, dice, niña, se me olvidó de preguntarte de qué color quieres los ojos. Digo, azules, azules. Y enseguida, azules tenía los ojos. Y él venía, cuando venía una persona, porque Dios cuando lo llamó le dijo, te voy a dar un don impresionante. Que la gente va a creer, o sea, que yo te he enviado, porque tú le vas a decir el nombre, te voy a dar un don de ciencia tremendo. Ese hombre tuvo un don de ciencia impresionante. Llegaba la persona y decía, mire, yo no la conozco a usted ni usted me conoce a mí, pero el Espíritu Santo sí la conoce, usted es un fulano de tal, que vive en la calle tal, y daba toda, y la persona se llenaba de fe. Amén, como la mujer samaritana, oh Señor, eres profeta. Le llegaba la fe inmediatamente y enseguida recibía sanidad. Y él fue cortado porque enseñó que, o sea, que Caín era hijo del diablo, que Eva tuvo relación con una culebra, con una serpiente en las partes y nació Caín. Cuando la Biblia dice que conoció Adán a su mujer Eva, y ella dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón, por voluntad de Dios. Y si hubiera sido hijo del diablo, Dios no hubiera dicho por voluntad de Dios. Amén. Entonces ese hombre se extravió, a la mujer la trataba mal, que las mujeres son como animales, son como no sé qué, relegando, la mujer no puede hacer esto, la mujer, una relegación tremenda. Y Dios le mandó a decir por varios ministros, porque él era un tremendo evangelista, hermano, y profeta. Le dijo, yo no te he llamado como maestro. Le dijo, cállate o te voy a cortar. Y le llegaba uno, le llegaba el otro dándole el mensaje, y él seguía con su mensaje y seguía, hermano, y lo cortaba. Cuando él muere, tuvo un accidente de tránsito. Venía un carro, o sea, tuerto, o sea, que tenía un solo faro, y creían que era una moto. Y se le metió así. Y él quedó mal herido, ya todo así. Y la mujer, él preguntó por la esposa, él iba con el hijo. Billy, ¿dónde está? Preguntó por la esposa, su madre. Acércamela a ella, ya moribundo así. Y Billy la tocó y recibió sanidad. Y él se murió. Después creían que él iba a resucitar y esperando la resurrección de él varios días. Entonces lo cortaron, hermano, por predicar locura, extraviando. Porque, hermano, ¿cuántas personas no han quedado? O sea, por esa doctrina afectados. Todavía siguen y ya está. El hermano Alberto Espíritu es testigo que en estos días fuimos allá y había un seguidor. Y todavía, hermano, con esa doctrina. O sea, esa doctrina se ha propagado, pero tremendamente. Entonces, a veces Dios corta a la persona. Y es una responsabilidad predicar la palabra. Dios les guarde y les bendiga.